Buenas, ¿cómo les va? Acá estamos encontrándonos. Hoy tenemos un video muy especial porque vamos a explorar las principales preguntas que tiene Moodle y las principales configuraciones de exámenes que tiene Moodle, que justamente es la plataforma sobre donde está montado Comunidades. Así que creo que va a ser un video muy interesante para todos los docentes y los profesores. Y de paso, hoy que estoy grabando este video es 15 de mayo, un día muy especial porque es el día del profesor universitario, así que extenderle un saludo a todos mis colegas profesores. Espero que hayan pasado un gran día y la verdad un gran esfuerzo que estamos haciendo en forma conjunta en esta situación coyuntural que nos toca vivir del coronavirus. Así que sin más preámbulos, vamos ya con el video. Bueno, vamos a empezar con este mini tutorial. Lo primero que vamos a hacer, obviamente, es ir a comunidades de la UNR. Vamos a ir a nuestro comunidades especial para la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística, que es comunidades 3. Ingresamos con nuestro nombre de usuario y nuestra clave. Vamos al aula virtual y una vez que estamos en el aula virtual ya podemos crear el examen. Pero antes de crear el examen, va a ser fundamental crear el banco de preguntas. El banco de preguntas es de donde se nutre el examen. Entonces, para crear el banco de preguntas, vamos acá a las opciones y vamos al final de todo donde dice más. Entramos acá y vemos que la última de las opciones dice banco de preguntas, categorías, importar, exportar. Vamos a ir al banco de preguntas y acá está el banco de preguntas que nosotros tenemos. Antes de crear la pregunta puntualmente, vamos a ir a categorías. Va a ser muy importante tener bien organizada la materia en las diferentes categorías, justamente para que después se pueda aleatorizar la pregunta dentro de esa categoría y justamente estemos preguntando sobre el tema que queremos evaluar. Entonces va a ser fundamental tener bien dividida la materia en diferentes unidades, diferentes temas, como lo establezca cada una de las cátedras. Bien, entonces fundamental tener bien marcadas las categorías. Ahora sí vamos a crear una pregunta. Y fíjense, lo primero que nos pregunta es seleccionar una categoría. Acá podemos seleccionar la categoría donde vamos a incorporar esta pregunta. Lo vamos a dejar acá, unidad número 1. Y vamos ahora sí a crear una nueva pregunta. Fíjense que acá les van a aparecer un montón de opciones para crear preguntas. Nosotros vamos a repasar las más comunes y las más utilizadas. Vamos a empezar por las preguntas de opción múltiple o multiple choice. Creamos la pregunta. De vuelta, lo primero que nos pregunta es la categoría. Fundamental que esté bien colocada en la categoría que pertenece. Nombre de la pregunta. El nombre de la pregunta es importante cuando va a ser más de un docente el que esté cargando preguntas en el banco de preguntas, justamente para darnos una idea de qué es lo que se va a estar preguntando. Es más que nada para un control interno. Si es uno solo el docente que va a estar cargando, las podría numerar y no habría mayor problema. En este caso le vamos a poner un nombre, vamos a preguntar, por ejemplo, sobre la teoría del valor. Y podemos preguntar, por ejemplo, ¿qué escuela popularizó la teoría subjetiva del valor? Bien. Dejamos la pregunta, puntuación por defecto lo dejamos en 1. Retroalimentación general, si queremos que le salga una retroalimentación al alumno cuando responda, yo recomiendo dejarlo en blanco. Número de ID es más que nada para tener un número. Fíjense si ustedes tocan acá, dice número de ID, debe ser único dentro de cada categoría de pregunta, proporciona otra forma de identificar una pregunta que en ocasiones es útil, pero que usualmente puede dejarse vacío. Yo por lo general lo suelo dejar vacío. Y acá ya entramos en las cuestiones particulares de las preguntas. Podemos tener una o varias respuestas correctas. Esto va a depender de cada una de las cátedras. Nosotros vamos a elegir una respuesta correcta. Y después nos pregunta si quiere que barajemos opciones. Generalmente se deja el tilde puesto. Tengan en cuenta que si nosotros dejamos puesto el tilde de barajar opciones tales como todas las anteriores son correctas o
ninguna es correcta, puede ser que quede al principio o en el medio de las opciones. Entonces, si ustedes van a utilizar alguna opción como todas son correctas o ninguna son correctas, es preferible que no se barajen las opciones. Bien, y luego tenemos que ir puntualmente a cada una de las opciones. Yo por convención siempre pongo primero la que es correcta, pero la pueden poner en cualquier lado. Total, esto se baraja. Si no lo barajan, puede ser que lo cambien. Y acá le ponen la calificación. Fíjense que tenemos valores positivos y también tenemos valores negativos, por si queremos que la pregunta reste en caso de ser incorrecta. Bien, como la respuesta neoclásico es la correcta, le voy a asignar una calificación del 100%. Agregamos más opciones, agregamos la opción de los clásicos, por ejemplo. Dejamos calificación ninguna para que no se le asigne calificación. Esto en caso de que no, si no queremos que se reste justamente el puntaje. Le ponemos otra opción, podría ser la fisiocracia, por ejemplo. Lo mismo, lo dejamos en blanco. Podría ser el mercantilismo. O podría ser Marx. Perdón, Marx. Bien. Se recomienda que se utilicen al menos 5 opciones. Se podrían seguir agregando opciones si uno quisiera, pero se recomienda que como mínimo sean 5 opciones. Después tenemos esto de retroalimentación combinada. Le podemos dar una retroalimentación al alumno si responde correctamente o si responde parcialmente correcta, es decir, si hay más de una opción que sea la correcta, puede ser que le demos una retroalimentación. O para cualquier respuesta incorrecta también le podemos hacer una retroalimentación. Y luego tenemos las opciones de intentos múltiples. Si es que el examen se va a poder realizar más de una vez, se le puede poner penalización por cada uno de los intentos que hace. Eso ya depende de cómo configuren cada uno de los exámenes. Por lo general, no se suelen hacer intentos múltiples y la retroalimentación se suele dejar en blanco y se hace después. Ahí ponemos guardar cambios. Y ahora ya tenemos nuestra pregunta creada acá. Fíjense que acá tenemos editar, duplicar. Esto es interesante cuando vamos a hacer varias preguntas sobre el mismo tema, que por ahí nos pueden servir las opciones que ya escribimos, así no trabajamos tanto. La vista previa, que ahora ya vamos a cliquear para ver cómo se ve. Y por último, eliminar la pregunta. Vamos a la vista previa para ver cómo se ve. Esto sería lo que ve el alumno. ¿Qué escuela popularizó la teoría subjetiva del valor? Seleccione una. Clásico, fisiocracia, mercantilistas, Marx, neoclásico. Fíjense que fueron barajadas, es decir, no aparecen en la forma en la cual lo escribí. Y vamos a responder erróneamente a propósito para ver cuál va a ser la retribución al alumno. Enviar y terminar. Fíjense, su respuesta es incorrecta, la respuesta correcta es neoclásicos. Si pongo comenzar de nuevo, fíjense, de vuelta me las mezcló a las opciones, vamos a contestar correctamente, enviar y terminar. Le pone el tilde, dice su respuesta es correcta, la respuesta correcta es neoclásicos. Esto es la retroalimentación que lo vamos a configurar después en el examen. Vamos a elegir cuándo le decimos al alumno que es correcta o que es incorrecta la respuesta. Puede ser que lo tenga en el momento como lo tenemos nosotros o puede ser que sea diferido. Bien, y de esta forma terminamos la primera de las preguntas. Bien, y vamos entonces al próximo estilo de pregunta. La pregunta de verdadero o falso es un caso especial de la multiple choice, en donde vamos a tener solamente dos opciones, una verdadera y una falsa. No es muy relevante, así que vamos a pasar directamente a la próxima categoría, que es respuesta corta, que tiene una forma de funcionar bastante interesante. Bien, de vuelta, como siempre, chequeen que esté bien la categoría donde queremos cargar la pregunta. Nombre de la pregunta, vamos a seguir preguntando sobre la teoría del valor. Y vamos a poner, por ejemplo,
La teoría del valor subjetiva pertenece a la escuela. Bien. Le vamos a poner los puntos suspensivos para que responda a qué escuela pertenecía. Puntuación por defecto lo dejamos en 1, retroalimentación general lo dejamos en blanco, número ID también lo dejamos en blanco, y acá ya empiezan las consideraciones particulares de este tipo de preguntas. Lo primero dice, diferenciar entre mayúsculas y minúsculas. Bien, abrimos las opciones y tenemos un no, y luego tenemos un debe coincidir. Bien, que deban coincidir mayúsculas y minúsculas implica un nivel demasiado alto de exigencia en el sentido de que la respuesta que escribe el estudiante va a tener que coincidir 100% con las mayúsculas y minúsculas que cargamos nosotros en el patrón de respuesta. Entonces, esto generalmente es demasiado exigente. Se recomienda que no se hagan coincidir mayúsculas y minúsculas porque en realidad no estamos evaluando si escribe neoclásicos con la primera N mayúscula, sino estamos evaluando que sepa que son los neoclásicos. Bien, y algo importante que es la aclaración que está acá a continuación. Fíjense que dice, usted debe proporcionar al menos una respuesta posible, las respuestas vacías no se emplearán, el asterisco puede emplearse como comodín para coincidir con cualquier carácter. La primera respuesta que coincida se empleará para determinar la calificación y la retroalimentación. Entonces, cuestión importantísima, la del asterisco. Entonces, yo puedo cargar la respuesta como neoclásicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este comodín? Acá el estudiante puede poner la A normal o puede poner la A con tilde y ambas van a ser consideradas correctas. Le asignamos la calificación, le ponemos 100%. Y acá podemos agregar otras respuestas que sean correctas. ¿Qué quiere decir? Bueno, tenemos que pensar en todas las formas que el estudiante puede leer e interpretar esta pregunta. Entonces, por ahí algún estudiante distraído tal vez lee la pregunta y responde escuela neoclásica. Y vamos a ponerle de vuelta el asterisco. Y de vuelta le ponemos que la calificación es 100%. Si responde ahora el estudiante escuela neoclásica, va a estar bien. Y así podemos seguir cargando todas las respuestas que consideremos necesarias. Intentos múltiples. Bien, esto es por si configuramos los intentos múltiples. En este caso no lo vamos a configurar porque no vamos a tener en cuenta intentos múltiples. Guardamos los cambios y vamos a ver cómo se ve la pregunta que acabamos de crear. Entonces, la teoría del valor subjetiva pertenece a la escuela. Si yo pongo neoclásicos, fíjense que me va a decir que es correcta. Y si yo, por ejemplo, pongo escuela neoclásica, también me va a decir que es correcta. Ahora, fíjense si yo pongo solamente neoclásica. Si yo pongo solamente neoclásica, fíjense que está tomada como incorrecta. ¿Por qué? Porque no es un patrón de respuesta que yo le haya cargado. Yo le cargué neoclásicos o escuela neoclásica. Entonces hay que tener en cuenta todas las formas en las cuales el estudiante puede responder este tipo de preguntas. Bien, y vamos a pasar entonces al próximo estilo de pregunta y acá vamos a tener las numéricas y las calculadas. ¿Qué diferencia hay? Bueno, básicamente la diferencia entre ellas es que las numéricas hacen referencia a un número que se mantiene fijo y las calculadas hacen referencia a valores que yo puedo calcular y que pueden variar dependiendo de los valores que yo ponga. Vamos a empezar con las numéricas, vamos a ver un ejemplo de cada una. Bien, como siempre, fíjense, chequeen que sea la categoría donde ustedes quieran colocar la pregunta y vamos a poner el nombre de la pregunta que va a ser los clásicos, por ejemplo, y vamos a preguntar en qué año escribió Adam Smith La riqueza de las naciones. Bien. Y entonces vamos
a ir para abajo. De vuelta, puntuación por defecto lo dejamos en 1. Retroalimentación general no hace falta que lo llenemos. Y de la pregunta no hace falta que lo llenemos tampoco. Y vamos con la respuesta. Bien, la respuesta correcta es en el año 1776. Y fíjense esto, acá le podemos incluir un margen de error. Si yo pongo, por ejemplo, 1, quiere decir que voy a tomar correcta 1776 más menos 1, es decir, que si el estudiante pone 1775 o 1777, también va a ser considerada correcta. En este caso vamos a dejarlo en 0 y vamos a asignarle un 100% de la respuesta correcta. No va a haber otras respuestas, por lo tanto el resto lo dejamos en blanco. Y luego vamos a algo muy interesante que es tratamiento de unidades. En este caso no corresponde, pero se los comento. Tratamiento de unidades. No se emplean unidades para nada, solamente se califica el valor numérico. O podríamos poner que las unidades son opcionales. Si se escribe la unidad, se usa para convertir la respuesta de la unidad 1 antes de calificar. O debe usarse la unidad que será calificada. Bien, vamos a suponer que le ponemos el último parámetro. Acá le podemos poner una penalización por el uso de la unidad. Fíjense, como fracción decimal de 0 a 1 de la calificación de la respuesta, como fracción decimal de 0 a 1 de la calificación de la pregunta. Bien, eso es por si utilizamos algún tipo de unidades. Y acá podemos elegir cómo se introducen esas unidades. Un elemento de texto introducido, es decir, no le damos ninguna pista que tenga que poner las unidades. Una selección de opción múltiple para las unidades o un menú desplegable. Lo vamos a dejar como un texto introducido y después debemos aclarar dónde va la posición de las unidades, si por detrás o por delante, si a la derecha o a la izquierda. Vamos a dejar a la derecha para ver este ejemplo nada más, unidades, y acá podemos poner la unidad de la cual se está tratando, que va a ser la unidad base, por eso la vamos a multiplicar por 1. Pero si por ejemplo yo estoy pensando en kilos, le puedo agregar otro tipo de unidades, ahí me va a llevar para arriba de vuelta, pero le puedo agregar otro tipo de unidades, por ejemplo, kilogramos, y le puedo poner gramos. Entonces, en ese caso, debería especificar el multiplicador para el cual me lo puede expresar en gramos. Entonces, acá sería por 0.001. Bien. Y luego está la configuración de intentos múltiples. Obviamente, como esto es un año, nosotros no necesitamos nada de esto. Ponemos el de arriba y todo lo demás queda bloqueado. Como verán, de esta forma queda bloqueado. No nos importa. Guardamos los cambios. Vamos a la pregunta. Como siempre, chequeen de que esté bien. Y vamos a suponer que ponemos 1775. Fíjense que me va a decir que es incorrecta, que la respuesta es 1776. Probamos con 1776. Nos dice que es correcta. Bien. ¿Qué otra variante podríamos hacer? Por ejemplo, seguimos editando. Podría ser que algún alumno me responda en el 76 y no me especifique ni la unidad de 1000 ni la unidad de 100 del año. Entonces, si me pone solamente 76, le podría dar el 50% de la calificación. Entonces, también podría contemplar a alguien que me pone en el 76. Bueno, esa es una de las cuestiones que podemos incorporar a la hora de hacer ese tipo de preguntas. Bien, vamos a crear entonces, ahora sí, la pregunta calculada. Vamos a ver de qué se trata esto. Primero, categoría, siempre chequeen que esté bien la categoría. Nombre de la pregunta, en este caso vamos a calcular el producto. Y el texto de la pregunta, vamos a decirle que calcule el producto de la siguiente economía. Bien, y acá vamos a pasar a darle los datos y acá es donde se vuelve interesante la pregunta calculada. Vamos a darle los datos del consumo y en vez de darle un valor fijo, le vamos a poner una C o la letra que ustedes quieran entre llaves.
Eso quiere decir que después vamos a crear unos valores para que se puedan reemplazar por cada uno de los parámetros que vamos a ir colocando acá. Entonces, agregamos consumo, gasto público, podemos agregar algún distractor, como por ejemplo salarios. Agregamos la inversión, agregamos las expo y las impo. Bien, una vez que cargamos todo, puntuación por defecto, lo dejamos en 1, retroalimentación general, ya dijimos que no hacía falta completarlo, número de la pregunta tampoco. Vamos ahora hacia la respuesta y acá tenemos que poner la fórmula de la respuesta. Entonces, para calcular el producto nosotros tenemos que hacer consumo más inversión más gasto, siempre entre llaves, no se olviden de eso. Exportaciones menos importaciones. Bien, calificación 100%. Vamos a suponer que no queremos tolerancia, le ponemos 0. Y acá nos pregunta cantidad de decimales, por ejemplo, le podemos dejar 0 decimales. Y podemos agregar otra fórmula si es que hay otra forma de resolver este ejercicio. De vuelta tenemos lo mismo acá con el tratamiento de unidades y unidades e intentos múltiples que ya habíamos visto. No lo vamos a volver a repasar. Vamos a ver lo que pasa ahora. Entonces, cuando hacemos clic en guardar, vamos a ir a esta nueva sección que nos dice que elijamos las propiedades del conjunto de datos de los comodines. Entonces, fíjense que nos reconoció cada uno de los comodines y además el comodín, el distractor que pusimos nosotros, que nos dice que hay un comodín que está presente únicamente en el texto de la pregunta. Entonces, acá vamos a seleccionar usar un nuevo conjunto de datos compartidos y esto lo vamos a seleccionar para todas y cada una de las variables, incluso para el distractor. Ponemos que no hace falta sincronizar y vamos a la página siguiente. Y acá nos muestra las variables, la frecuencia y bueno, en qué pregunta está utilizada. Y acá vamos a tener que agregar los valores de cada una de las variables. Bien, vamos a suponer que el consumo vale 31 y va desde 27 a 35. Posiciones decimales le vamos a decir que es 0 y la distribución puede ser uniforme o logarítmica uniforme, la dejamos en uniforme. Bien, inversión 14 que varía entre 12 y 18, de vuelta decimales 0. En gasto lo dejamos en 22 que varía entre 20 y 25, decimales 0. Las expo las vamos a poner con 25 que varía entre 23 y 28 con decimales 0. La impo 28 que varía de 25 a 32 con decimales 0. Y por último el salario que ponemos que vale 24 y varía entre 22 y 28. Y decimales 0. No se olviden de eso. Bien. Luego acá tenemos los parámetros de tolerancia a la respuesta. Nosotros ya habíamos configurado la tolerancia, así que no hace falta ir a esa parte. Acá, agregar. Bien, siguiente ítem a agregar. Reutilizamos el valor previo si estuviera disponible, forzar la regeneración solamente de los comodines no compartidos y forzar la regeneración de todos los comodines. Entonces vamos directamente a forzar la regeneración de todos los comodines. Y vamos a agregar ítem, ahora vamos a agregar 20 conjuntos de valores para nuestros comodines. Entonces vamos a ir acá, agregamos, y fíjense ahora que en la frecuencia de cada uno de ellos vemos que tenemos 20 valores. Si bajamos, acá donde veíamos la tolerancia, va a estar actualizado con los datos que le pusimos nosotros. Y ahí nos muestra el margen de error, obviamente que le pusimos que no teníamos margen de error.
Y acá nos muestra, por ejemplo, el último de los conjuntos, que es el conjunto 20, que nos muestra que nos da estos valores. De esta forma guardamos los cambios. Y ahora vamos a hacer una vista previa de la pregunta, como siempre. Y fíjense cómo me autogeneró los valores. Y vamos a calcularlo entonces. Nosotros tenemos que el consumo es 29, le sumamos el gasto público que es 20, le sumamos la inversión que es 15, le sumamos las expo y le restamos las impo, en este caso debería ser 59, si no me falló, bien, la respuesta correcta es 59. Bien, y vamos a confeccionar una pregunta más, que es la pregunta de ensayo. Vamos a ver cómo funciona esta pregunta. Bien, como siempre, chequeen la categoría, nombre de la pregunta. Vamos a suponer que vamos a preguntar sobre el pensamiento económico. Y el texto va a ser presente de la escuela neoclásica. Bien. Puntuación por defecto lo dejamos en 1, retroalimentación general lo dejamos en blanco, número ID lo dejamos en blanco y después vamos a las opciones puntualmente de esta pregunta. Bien, ¿qué formato de respuesta? Editor HTML es el editor de texto que tiene Moodle, son estos cuadros de texto. Editor de HTML con selector de archivos para que puedan escribir y puedan adjuntar archivos al mismo tiempo. Texto simple, esto quiere decir que van a poder escribir texto, pero no le van a poder dar formato. Texto simple, tipografía monoespaciada. Y por último, sin texto en línea, esto es cuando solamente tienen que adjuntar archivos. Vamos a dejar editor HTML. Requerir texto, si requerimos que los estudiantes escriban texto o la escritura es opcional. Si ponemos que vamos a requerir que los estudiantes escriban texto, si el estudiante no escribe texto, Moodle ya directamente la dará por inválida esa respuesta. Tamaño de la caja de entrada, podemos limitar en la cantidad de líneas que queremos que escriban los estudiantes. Este es un máximo y no un mínimo. Permitir archivos anexos, podemos permitir la cantidad o no permitirles. Después, bueno, si permitimos archivos anexos, podemos requerir cuántos anexos. Y tipo de archivos aceptados, acá podemos elegir entre diferentes categorías si queremos algún archivo en particular, si le estamos pidiendo audio o si le estamos pidiendo algún tipo de documento con algún procesador de texto o una hoja de cálculo, o podemos no especificarlo y que suban cualquier tipo de archivo. Bien, en este caso vamos a dejar sin archivos. Plantilla de respuesta, acá le podemos generar una plantilla de respuesta opcional, como por ejemplo, destacamos las principales características. Bien. Igual esto es opcional, podemos agregarlo o no agregarlo. Y podemos agregar una información del calificador. Esto es para los pares docentes, si queremos agregar algún ítem en particular para cuando les toque corregir esto, como por ejemplo, no sé, tener en cuenta la teoría del valor, por ejemplo, o tener en cuenta otras cuestiones, y así sucesivamente. Esto es como para tener un mismo criterio todos. Bien, guardamos los cambios y vamos a ver cómo se ve la vista previa. Bien, destacamos las principales características y acá al menos el estudiante ya sabe por dónde tiene que empezar. Podemos poner, no sé, teoría del valor subjetiva, por ejemplo, y lo enviamos. Y ahí quedó contestada este tipo de
de preguntas, después el evaluador la tiene que corregir. Acá no le podemos dar un patrón a Moodle para que las corrija previamente. Bien. Bueno, ahora que ya tenemos configurado nuestro banco de preguntas, podemos ahora sí ir de vuelta a la pantalla del curso para crear un examen. Primero activamos edición para poder agregar el examen. Y acá vemos donde lo queremos agregar. Lo podemos agregar al principio del aula virtual, lo podemos agregar en el tópico 1, en el tópico 2, en el tópico 3. Lo vamos a agregar al principio del aula virtual. Tocamos añadir actividad o recurso y añadimos un examen. Bien. Nombre del examen le podemos poner, por ejemplo, parcial 1. Y acá en una descripción le podemos agregar contenidos unidad 1 y 2, por ejemplo. Bien, mostrar descripción en la página del curso generalmente se recomienda que no, justamente para que no quede tan larga la página del curso. Tiempo. Bien, ¿cuándo se va a abrir el examen? Es decir, ¿cuándo va a estar disponible para ser resuelto por parte de los alumnos? La podemos configurar el día, el mes, el año y en qué hora puntual se va a habilitar. Bien. Lo otro que podemos configurar es cuando se cierra el examen. De vuelta, día, mes, año y hora. Tengan en cuenta que en esta ventana de tiempo que nosotros vamos a establecer acá, es el tiempo en el cual los estudiantes van a poder ingresar a hacer el examen. Que no es lo mismo que el límite de tiempo que van a tener para poder realizarlo. Eso es otra cosa y lo tenemos que configurar acá. Dependiendo de la extensión de las preguntas, la cantidad de preguntas y la complejidad de las mismas, le tenemos que dar un tiempo acorde como para que lo puedan resolver, prefiriendo exámenes que no excedan los 40 minutos de duración. Bien, tengan en cuenta de vuelta que no es lo mismo el límite de tiempo que el tiempo en el cual va a estar abierto el examen para que lo puedan realizar. Bueno, y después tenemos otra opción que es qué pasa cuando se agote el tiempo. Tenemos tres opciones. Los intentos abiertos se envían automáticamente con lo que tienen respondido hasta ese momento. Le podemos dar un periodo de gracia donde el intento sigue abierto, pero no se pueden contestar preguntas, es decir, les sirve para enviar el intento. Si no envían el intento, va a figurar como que entró a hacer el examen, pero no lo completó. O los intentos deben enviarse antes de que se agote el tiempo o no serán contados. Esto quiere decir que si se acaba el tiempo, los estudiantes no pueden enviar el examen y directamente figura como que no hizo nada. Bien, eso como para que lo tengan en cuenta, se recomienda que los intentos abiertos sean enviados automáticamente. Bien, calificación. Bueno, acá podemos agregar una calificación aprobatoria, por ejemplo, 7 puntos para sacarse el 70% del examen, puede ser una calificación aprobatoria o la podemos dejar en blanco y que después cada uno de los docentes lo filtre por si aprobó o no. Acá no tenemos categorización. Podemos tener un límite de intentos. Obviamente nosotros vamos a estar trabajando con un solo intento. Diseño de cómo se presenta el examen. Bien, siempre que tengamos un mostrar más, abrámoslo, así podemos seguir configurando el resto de cuestiones que tiene el examen. Página nueva. Bueno, se recomienda que haya una pregunta por página, entonces dejamos de esta forma, si no puede haber más de una pregunta por página. Y método de navegación se recomienda que sea secuencial. ¿Qué quiere decir secuencial? Que va a ir de la pregunta 1 a la pregunta 2 a la pregunta 3, pero no va a poder volver a ver la pregunta número 1. Entonces eso es secuencial. Que es diferente a libre, que quiere decir que pueden ver todas las preguntas, pueden volver, etcétera, etcétera. Se recomienda que sea secuencial. Comportamiento de las preguntas. Bien. Ordenar al azar las respuestas. Esto lo podemos chequear o no. Se recomienda que sí. Comportamiento de las preguntas. Se recomienda la retroalimentación diferida, sobre todo para no darle la retroalimentación cuando todavía está abierto el examen. Opciones para la revisión por el alumno. Bien, ¿qué se recomienda? Se recomienda que durante
durante el intento esté solamente habilitado el intento. Fíjense que acá no vamos a poder marcar nada, justamente porque dijimos que la retroalimentación va a ser diferida. Y después, inmediatamente después del intento, sacamos todo, justamente porque el examen puede seguir abierto, más allá de que este alumno en particular ya lo haya rendido. Después, mientras el examen sigue abierto, lo mismo, vamos a quitar todos los permisos y recién vamos a dejar todos los permisos cuando el examen sea cerrado, es decir, cuando haya acabado el tiempo en el cual el examen estaba abierto. Ahí van a poder ver el intento, van a poder ver si fue correcta o no, los puntos, la retroalimentación, etcétera, etcétera. Eso se recomienda. Bien, seguimos. Apariencia. Bien, esto es por las miniaturas de los usuarios, se recomienda que sea sin imagen. Posición de los decimales en las calificaciones, lo dejamos en 2, no hay problema. Las mismas calificaciones totales. Mostrar más, mostrar bloque durante los intentos. Bueno, esto se recomienda que no, justamente porque en los bloques tenemos todo el contenido que estamos evaluando. Restricciones extra sobre los intentos, y acá tenemos algunas otras restricciones. Si le agregamos contraseña o no al examen, si se requiere una dirección de red en particular, si se requiere algún navegador puntual, todavía esto lo estamos configurando, por el momento vamos a dejar en ninguno, y permitir que el examen sea descargado usando y que sea resuelto fuera de línea usando la aplicación móvil, se recomienda que no. Bien, retroalimentación global según la calificación. Bien, esto es para hacerle una retroalimentación a los alumnos. Por ejemplo, si se sacaron entre 70 y 100, le podemos decir que les fue muy bien. Y si sacaron menos de 70, le podemos decir que no aprobaron. Eso lo podemos configurar y lo podemos hacer tan detallado como querramos, no hay ningún tipo de problema. O lo podemos dejar en blanco también. Disponibilidad. Bien. Mostrar en la página del curso o ocultar para los estudiantes. Se recomienda que cuando recién lo estamos configurando lo dejemos oculto para los estudiantes. Una vez que ya lo chequeamos, hicimos una vista previa, etcétera, etcétera, ahí sí lo podemos mostrar a los estudiantes. Pero se recomienda que durante la configuración lo dejemos oculto. Número de ID. Bueno, si hay algún ID en particular, esto no hace falta que lo completemos. Y modo de grupo. Esto la verdad tampoco hace que lo completemos, dejamos con que no hay grupos. No tiene que ver con los grupos que se hayan creado para las comisiones. Eso viene más adelante acá en restringir acceso. Si se quiere tomar una evaluación a un grupo de una comisión en particular, acá podemos añadir restricción y acá si tendríamos un grupo creado, aparecería el grupo como para que lo podamos incluir. Si no, lo dejamos abierto. Finalización de la actividad, bien. Y acá tenemos diferentes tipos de finalizaciones. No indicar finalización de la actividad. Los estudiantes pueden marcar manualmente la actividad como completa o mostrar la actividad completa cuando se cumplan las condiciones. Esa vamos a marcar. Y vamos a decir que el estudiante debe recibir una calificación para completar esta actividad. Eso es lo que nos va a importar a nosotros. No le vamos a requerir que lo apruebe, pero sí vamos a requerir que lo tenga completado. Y después podemos poner una fecha de cuándo se espera la finalización de esta actividad. Guardamos los cambios. Y acá ya apareció parcial 1, que como ven ustedes está oculto para los estudiantes, como les decía yo. Cuando lo terminemos, le ponemos mostrar y ya los estudiantes lo van a poder ver. Entramos al parcial 1 y vamos a ver que aún no se han generado preguntas. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Bueno, tenemos que editar el examen. Y editar el examen nos aparece esto. Cuando nos aparece esto, fíjense que acá podemos ir agregando unidades. Por ejemplo, vamos a hacer preguntas de la unidad 1, por si lo quisiéramos dividir en unidades.
Bien, y acá añadimos la pregunta. Podemos añadir una pregunta directamente, añadir del banco de preguntas, o lo que tenemos que hacer, que es añadir una pregunta aleatoria. Y fíjense que acá nos van a aparecer las categorías, justamente. Nos van a aparecer las diferentes categorías que tenemos con las diferentes preguntas. Vamos a poner la unidad 1, que fue donde estuvimos creando las preguntas. Y acá elegimos la cantidad de preguntas que queremos incorporar. Vamos a incorporar una. Y acá vamos a incorporar otra pregunta aleatoria, también del mismo lugar, incorporamos otra. Bien, justamente esta división nos quiere decir que van en páginas diferentes, que era lo que nosotros queríamos. Bien, y vamos a suponer que ahí mi examen está, la calificación máxima es 10, y estas dos son las preguntas. Vamos a guardarlo por el momento. Y vamos a ir de vuelta al parcial. Y ahora podemos tener una vista previa de cómo se vería el examen con estas dos preguntas que tenemos. Ahí tenemos una pregunta, bueno, que quedó justo mal armada. Vamos a poner 45, por ejemplo. Y miren esto, esta bandera nos ayuda para marcar la pregunta y también le va a ayudar a los estudiantes. Si los estudiantes llegan a encontrar una pregunta dudosa durante el examen, pueden marcar esta banderita como para que nosotros después en el feedback la tengamos presente de que algo pasó en esa pregunta. Pasamos a la siguiente y acá tenemos, bueno, una de las preguntas que habíamos creado, que es ¿qué escuela popularizó la teoría subjetiva del valor? Ponemos los neoclásicos, termina el intento y ahí vemos que tenemos las respuestas guardadas, enviar todo y terminar, enviar todo y terminar. Y acá nos dice cómo nos fue. Nos sacamos 50, bueno, porque la primera estaba mal, porque está mal cargada, era una pregunta de prueba que teníamos anteriormente en el aula. Y esto es lo que vería el estudiante. La respuesta correcta, bueno, en esta pregunta era 45,65. Y acá eran los neoclásicos tal y como lo habíamos configurado. Bien. ¿Qué se le recomienda? Se recomienda que siempre hagan todas las vistas previas que puedan, porque esto siempre ayuda a ir corrigiendo por ahí imperfecciones o cosas que no terminan de estar del todo correcta o del todo bien en la configuración del examen. Así que bueno, eso es todo por el momento. Bueno, espero que haya sido claro, que se haya entendido, que hayan aprendido algo nuevo sobre las diferentes preguntas que tiene Moodle, sobre cómo configurar un examen, así que si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario, obviamente lo pueden dejar acá abajo del video o también se pueden comunicar con la Secretaría de Educación a Distancia de la Facultad de Ciencias Económicas, se pueden comunicar con la secretaria, que es Lorena Curto, o con quien les habla, que soy Luciano Jara Musuruana, que soy el subsecretario del área, así que bueno, simplemente esto, invitarlos de paso a recorrer mi canal de YouTube, donde subo mucho el contenido asincrónico que tengo para dar introducción a la economía, y también la idea es que el canal sirva para comentar algunas cuestiones de información económica, así que bueno, simplemente esto, los invito a que se suscriban, si les gustó el video obviamente le pueden dejar un me gusta, y nos estamos viendo, cualquier cosa a disposición. Adiós.